Qué alegría poder estar juntos en este día, noche, tarde, depende su horario regular. Mi nombre es Rigoberto Diguero, soy guatemalteco, es decir, nací en Guatemala, ya viviendo por unos 43 años en los Estados Unidos. Estuve sirviendo como misionero con el U.S. Center for Mission, el Centro Estadounidense para la Misión Mundial, por unos 17 años, a cargo del programa que entonces se llamaba Perspectivas, un programa diseñado en enseñar, movilizar la obra misionera. Esto lo hicimos en toda América Latina, lo mismo que editábamos la revista La Guía Mundial de Oración. Así que mi enfoque en los últimos años, los últimos 20 y 25 años, ha sido la movilización misionera. En esta oportunidad se me ha encomendado la desafiante tarea de compartir acerca del avivamiento. Yo creo que la palabra avivamiento, especialmente para nosotros en Latinoamérica, no es extraña. Ha sido parte de nuestra realidad desde hace muchas décadas y, gracias al Señor, creemos que no se ha detenido aún. Hablar de avivamiento es hablar de la Biblia, es hablar del accionar de Dios, del kairos de Dios irrumpiendo constantemente en una forma visible a veces muy silenciosamente, irrumpiendo en el cronos humano. Así que hablar pues de avivamiento está relacionado siempre, al menos en la Escritura, en lo que conocemos, con la salvación de las personas, con ese propósito sublime y maravilloso central en la agenda de Dios, de redimir al hombre. Así que avivamiento no puede ser desligado de salvación. Siempre a través de su desarrollo en la historia tiene que ver con la salvación de los hombres. Quede esto establecido. Me viene a la memoria un caso muy clásico, pero también extraño. El caso de Jonás. Ustedes se acuerdan del famoso Jonás, el misionero antimisionero. El hombre enviado por Dios, el profeta de Dios, enviado a Nínive, pero él decide que los ninivitas no son dignos de misericordia, que son gente mala, que son gente cruel, que son imperialistas, que le han hecho daño a su pueblo y por lo tanto cambia de rumbo y toma un barco para otro lugar. ¿Qué sucede? Dios, que no cambia de propósito, desata una tempestad, y digo Dios, porque la Escritura deja entrever eso. Una tempestad, los marineros claman a sus dioses. Ellos intuyen de alguna manera que esta no es una tempestad común y corriente, que esto es algo espiritual. Claman a sus dioses, agotan sus recursos y nada sucede. Y Jonás, muy bien, durmiendo en el fondo del barco. Llegan, le dan una patadita todavía muy amistosa y dicen, despierta, dormilón. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu Dios? Y el tipo fácil dice, yo sirvo a Jehová, Dios de los ejércitos. Qué manera de testificar. Asombrados después de agotar todos los recursos para salvarse de la tormenta, le preguntan qué hacemos y él dice, arrójenme al mar. Óigame, qué espíritu suicida de un siervo de Dios en rebelión. Pero ese no es nuestro punto. Lo tiran al mar e inmediatamente la tormenta cesa, dice la Escritura. ¿Y saben qué? Se desata un avivamiento en el barco. Los marineros, hombres endurecidos, hombres religiosos en sus religiones falsas, reconocen que Jehová es Dios. O sea, la salvación llega al barco. Y el hombre de Dios, en el fondo del agua, tragando agua salada, hasta que Dios continúa su plan con él. El punto es este, un avivamiento que trajo gloria a Dios dentro de esa embarcación. Son casos esporádicos que nos muestran el accionar de Dios y la forma de hacerlo. Bien, el día de Pentecostés, la religiosidad fría, sistemática, vacía si se quiere, de Israel, se vio interrumpida por una explosión de gloria, de presencia del Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la deidad entra en la humanidad y provoca un caos, en el buen sentido de la palabra, que desata unas oleadas de salvación que no han concluido aún.
El avivamiento fue primeramente en Israel, fue dentro del pueblo de Dios. En última instancia, judíos creían que Jesús pues era, si no el Mesías, al menos era un líder judío. Y el avivamiento continuó, y los primeros capítulos del libro de Hechos nos cuentan esa explosión de poder y salvación que alcanzaba a los sacerdotes, alcanzaba a las clases altas, alcanzaba a los pobres, y crecía la iglesia. La sombra del apóstol Pedro producía sanidades en esta efervescencia de fe. El Señor había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que dicho sea de paso, es la fuente de todo avivamiento. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto, señoras y señores, tenía simultaneidad. Nosotros ponemos a veces cercas, vallados, donde no existen. Primero Jerusalén, segundo Judea. No, Señor. Esto tenía simultaneidad según el texto original. Pero como el avivamiento estaba en su apogeo, decidieron quedarse ahí. ¿Y sabe qué? Como no cumplieron Hechos 1:8, Dios envió Hechos 8:1. Y dice la Escritura que aquel día se desató una gran persecución en medio del avivamiento, en medio del fervor y el crecimiento. Y entonces sí, tuvieron que salir esparcidos, salvo los apóstoles, dice la Escritura. Pero los que fueron esparcidos, fueron esparciendo ahora la buena nueva de Cristo Jesús. El Evangelio llegó a Samaria, pero algunos, dice la Escritura en el libro de Hechos, que vale la pena leerlo porque es el manual de todo avivamiento y desarrollo eclesiástico, hasta nuestros días y hasta el final de la era de la iglesia. Así que algunos pasaron hasta Antioquía y hablaron la palabra a unos griegos, es decir, ya no a judíos, sino a otras personas de otra cultura. Recordemos que Israel dividía el mundo en dos segmentos: judíos y gentiles, que no es nuestra palabra gentil de que muchas gracias, muy gentil, muy amable, no, era cualquier grupo étnico de la tierra que no fuera la etnia de Israel, judíos y gentiles. Y esto es normal, es clásico. La realidad es que llegó el Evangelio a territorio gentil. Luego el Espíritu Santo continuó flamazos de avivamiento en la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria. Capítulo 13 de Hechos, donde dice que el Espíritu habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he enviado. Y entonces se extiende por todo el mundo greco-romano, en una forma magistral y poderosa, con todo el respaldo de Dios, como un incendio forestal, en medio de la sequía y del verano, un pastizal, en medio de la oposición, en medio de la lucha, del sacrificio de hombres como Pablo y su equipo. El último capítulo de Romanos nos habla de un equipo poderoso. El avivamiento, señoras y señores, no es propiedad de un individuo, ni siquiera de una iglesia o de una organización religiosa. El avivamiento viene de Dios para su pueblo y tiene características de salvación. El avivamiento del Pentecostés se extendió por todo el mundo del vasto imperio romano, todos los rincones. El apóstol Pablo plantó iglesias en las principales ciudades. Me hace también recordar un poquito esto, las palabras del doctor Andrew Walls. Él dice que la iglesia crece cruzando fronteras. Crece y se mantiene y se aviva cruzando fronteras. Es un concepto muy interesante. ¿Qué quiere decir él con eso? Él afirma que cuando la iglesia estaba decayendo, casi muriendo, en su epicentro, Jerusalén, ya en ciudades como Éfeso y otras, un gran avivamiento se estaba extendiendo. Siglos más tarde, cuando el imperio romano se dividió y después sucumbió, los bárbaros que veían con ojos ávidos y codiciosos las riquezas y el poder de Roma, no solo conquistaron o saquearon Roma, pero también fueron impregnados de este evento
continuo llamado avivamiento de Dios. Y pronto, cuando la iglesia romana estaba decayendo, entre las tribus de los godos, visigodos y otros considerados pues por aquel entonces, y aún así se les llama hoy, bárbaros, estaban construyéndose las grandes catedrales de la Europa. Hoy que Europa ha descendido en el conocimiento, en el temor de Dios, que las catedrales son monumentos históricos, ahora en nuestra América, en nuestras Américas, en Asia, en África, en América Latina, el avivamiento sigue. Así que sí, tenemos que estar de acuerdo con el doctor Walls. La iglesia crece cruzando fronteras. El avivamiento es para la iglesia, para que la iglesia sirva y alcance al mundo. Ha traído salvación. Un caso más o menos reciente nos viene a la mente a principios del siglo pasado, 1906 a 1915, algunos estirarán la fecha, otros encogerán. Un siervo de Dios, un hombre no de la élite, pero un hombre afroamericano, un siervo de Dios llamado William Seymour, vino a California y en la famosa calle Azusa, que no es la ciudad de Azusa, es una callecita pequeña en el centro de Los Ángeles, California. Dios lo usó para lo que se conoce como el avivamiento de Azusa, un derramamiento constante del Espíritu Santo. Leí hace algún tiempo una historia de esa época y dice un testigo ocular que en ese lugar, que ahora es todo urbanizado, habían pastizales altos y que cuando el Espíritu Santo descendía sobre aquel grupo de cristianos, los pastizales se acostaban como por el viento y se volvían a levantar. ¿Qué logró esto? Extender una dinámica del evangelismo a todos los rincones de nuestra América Latina, el llamado avivamiento pentecostal. Esto no tiene que ver con posiciones doctrinales, tiene que ver con el poder del Espíritu de Dios manifestándose en el pueblo para extender la obra misionera de salvación. Yo soy guatemalteco. Me convertí ya en las segundas tandas, pero pude ver el crecimiento y el igle crecimiento, no programado, sino que esta gente que fue recipientaria del avivamiento fue tocada y fue comprometida y espontáneamente salió. Nuestros fundadores eran gente sencilla, sin letras, difícilmente leían la Biblia, su conocimiento teológico no era muy avanzado, pero hacían la obra. Y el Señor estaba con ellos, como en los días del Pentecostés. Sanidades, milagros, no eran programados, se daban espontáneamente. Gente sencilla ponía sus manos sobre alguien y el Señor los sanaba. Y se extendió, se rompieron los diques, se rompió el orden establecido, se rompió la ética del repartimiento de los territorios. Y esto cundió y se extendió y sigue extendiéndose. Ahora nos llaman yo soy pentecostal, nos llaman pentecostales clásicos. No me gusta mucho la palabreja, me huele como que ya se calmó, ya se tranquilizó. Quizá debiéramos tranquilizarnos en la forma, pero no en la esencia. Somos y fuimos precursores de un avivamiento nuevo que se extendió por todo el mundo, viendo notas aquí, en esos años, y que en 1980, el llamado movimiento pentecostal contaba más de 50 millones y hoy se habla de 270 millones de creyentes en todos los rincones de la tierra que de una manera u otra son producto de ese avivamiento. Hace unos 25, 30 años yo viajaba fui a mi país con mis niños pequeños y el auto se nos descompuso en una ciudad que es todavía la segunda ciudad más grande de Guatemala, Quetzaltenango, en el occidente del país. Mientras reparaban mi auto, me invitó un amigo a un pequeño poblado, era turístico porque había fuentes de aguas termales, llamado Almolonga, un pequeño pueblito, pequeño municipio, en un valle escondido,
totalmente compuesto de indígenas de habla quiché, y ese lugar pues atraía solamente a pocos turistas para sus aguas termales. Pues yo fui y me quedé sorprendido al ver el centro del clásico de la ciudad, el mercado, la catedral o la iglesia católica. Instintivamente volví mi vista y vi un edificio, era como 3 tantos más alto que la iglesia católica romana. Y le pregunto a mi hijo, ¿qué es eso? O me dijo, es la iglesia del Calvario. Yo dije, como dirían aquí, ¿what? Y decir, ¿qué? Y entramos. Yo cargaba una cámara de esas antiguas y empecé a filmar. Se oía el eco de los martillos. Un templo maravilloso. Subimos hasta el 3er nivel, que no estaba completado entonces. Y de pronto subió un hombre de sandalias, de sombrero, muy estilo campesino. Su nombre, Mariano Rizcaché Cotoj. Él era el pastor de esa iglesia. Y en 15 minutos me narró la experiencia de ese lugar. Me dijo, hermano, aquí éramos un lugar de alcoholismo. Uno se tropezaba con los alcohólicos tirados en la calle. De delincuencia, es decir, de peleas, de pobreza, de miseria, de alcoholismo del 100%. Él me dijo algo y lo tengo grabado en uno de esos antiguos videos que nunca he editado. Me dijo, a un niño recién nacido, culturalmente se le ponían gotitas de alcohol, de licor en los labios. Qué forma de maldecirlo e inducirlo. Alcoholismo, ¿no? Pero me dijo, la brujería campeaba al 100%. Allá arriba en los cerros, y me mostró en la panorámica, ahí venían brujos de toda América Latina a hacer ritos, antiguos ritos mayas, etc. Pero un día dijimos, no es posible. Y se reveló un pequeño grupo de creyentes. Este pastor, Mariano Rizcaché Cotoj, ya está con el Señor, según me enteré, y es muy conocido porque la gente de avivamiento, la gente de crecimiento, la gente de guerra espiritual fue, lo entrevistó, se convirtió en un orador internacional. No es el único héroe. Vuelvo y repito el concepto. El único héroe de todo avivamiento es el Espíritu Santo de Dios. Pero fue uno de los del grupo ese, uno de los principales y más conocidos. Me dijo, fuimos allá arriba a las montañas y orábamos y ayunábamos y clamábamos por algún lugar. Y de pronto el Señor respondió con un avivamiento maravilloso. En ese tiempo él me dijo que habían 14 iglesias en ese pequeño poblado. Ahora hay 25 congregaciones grandes y lujosas. Pero la bendición, y aquí quiero mencionar un concepto que no es controversial, ni es mío, ni lo apruebo, llamada redención y progreso. Muchos enfatizan eso, enfatizan las 8 cosechas anuales que se dan ahí, enfatizan la riqueza de sus habitantes, pero yo enfatizo una cosa, el poder de Dios transformando esa pequeña comunidad. No hay otra respuesta sino el avivamiento que viene del cielo. Almolonga es un caso clásico, muchos años ya. La población, algunos dicen que más del 90% son cristianos de alguna forma o de algún corte. Eso es lo que produce un avivamiento. Avivamientos en pequeño, avivamientos en grande. He escuchado últimamente profetas del avivamiento. Viene un gran avivamiento. Me hace pensar, ¿lo pedimos? ¿Lo esperamos? ¿Clamamos? ¿Cumplimos algunos requisitos? ¿Requisitos, dirá usted? Bueno, no requisitos, pero la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y clamaren a mí, yo responderé y sanaré su tierra. Avivamiento de sanidad. Estamos en una época muy controversial y muy terrible. La maldad campea por sus reales, los desvalores. Hay un plan infernal en todas las esferas de la sociedad. El ataque frontal contra todo lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es ético. Ya no digamos contra la iglesia. Y América Latina, igual, igual. Uno ve desvalorizarse la cultura, la ciencia, la economía, la política, por el amor de Dios. Yo creo que necesitamos urgentemente un avivamiento. Ahora bien,
Dios no se ha dormido. El avivamiento sigue, la salvación continúa. Pero nosotros, el epicentro del avivamiento, el pueblo cristiano, el liderato, ustedes, los líderes, tenemos una grave responsabilidad. Tenemos una luz en la mano que extenderla para decirle al mundo, hay esperanza. Dios está en su trono. Nosotros tenemos que vivir en este avivamiento con santidad, con pureza, con dedicación, despojándonos de las basuras culturales que hemos arrastrado, viviendo el reino y proclamando que hay un rey y que quiere avivarnos. Creo que estamos en una época crucial. Creo que ustedes y yo somos una generación de la que Dios demandará mucho, porque hoy tenemos todos los elementos que otros no tuvieron para extender este avivamiento. Este avivamiento es evangelio puro, salvación, temor de Dios, santidad. No es manipuleo de iglesia. El avivamiento es de Dios y tenemos que manejarlo como nuestra salvación, con temor y temblor. Yo quiero concluir con el final de ese avivamiento en uno de los libros fundamentales de la Biblia, del final de los tiempos, el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Yo leo este texto. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El capítulo 7 y versículo 9 leemos, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Saben, señores y señoras, cuándo va a concluir esto? Ahí, en esa reunión gloriosa y celestial. Pero hoy por hoy, nosotros somos el reino de Dios. Somos los pies, somos las manos, somos el corazón, somos la boca de Cristo Jesús.